Gloria a Dios. Lo que han venido anteriormente, ¿cuántos se acuerdan? ¿Qué tema era? ¿Cuál era el tema que había dado? Si algunos se acuerdan, ¿cuál fue el tema? Los efectos del pecado. No. A ver. La Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Eso es muy importante, entender, comprender ese tema. Ese tema deben estudiarlo porque en estos últimos tiempos la palabra del Señor habla y dice de que en estos últimos tiempos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus engañadores, con doctrina de demonios. Ahora, la palabra doctrina, en el latín, la palabra doctrina, en el latín, significa enseñanza. Enseñanza. La doctrina correcta que debemos mantener es que la iglesia tiene que preparar a la grey para que no sean engañados, porque estamos en los últimos tiempos, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Y la palabra dice que aún a los escogidos serán engañados, hermano. Entonces, hay un tema que es muy importante entender, de que si la palabra dice que aún los escogidos serán engañados, entonces usted tiene que prepararse. O sea, no es tan solo decir gloria a Dios, es bueno, glorificamos al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Excelente, gloria a Dios, es bueno. Pero el apóstol Pablo nos habla, nos dice que debemos renovar nuestra mente para saber cuál es la buena voluntad, agradable, perfecta de Dios para mi vida. Si no leemos la palabra, no escuchamos la palabra, no nos llenamos la palabra, no aplicamos la palabra en nuestra vida, entonces el enemigo, gloria a Dios, por más ayuno que haga, por más vigilia que entre, por más de todo lo que haga, pero si usted no se satura de la palabra, el enemigo va a venir engañándolos. Por eso dice la palabra, aún los escogidos serán engañados. O sea, es por eso que usted tiene que llenarse de la palabra. Cuando usted se llena de la palabra, aplica la palabra para con su vida, entonces nadie lo va a engañar. ¿Por qué? Porque usted va a discernir. El discernimiento espiritual y el discernimiento en el tema teológico de preparación y entrenamiento, usted va a saber que lo que está hablando es correcto o no es correcto. ¿Me está entendiendo? Entonces, la importancia de ser preparado, de ser entrenado. Muchas veces las iglesias les gusta danzar, que es de Dios, la danza es de Dios, el toque es de Dios, saltan, brincan, pero cuando llega el tema para la enseñanza, todos se quedan dormidos porque danzaron y luego... ¿Por qué? Porque el cuerpo se ha deleitado. Y lo que el Señor nos habla y nos dice que debemos deleitarnos del conocimiento de su palabra. ¿Me está entendiendo? Entonces, la importancia, si Dios te toca y tú danzas y viene la palabra, entonces tú vas a estar atento, oído a la palabra. En diferentes lugares nosotros hemos estado observando ese tema, con el tema del mover del Espíritu Santo. Pero cuando llega la palabra, todos se quedan dormidos. ¿Me está entendiendo? Entonces, es muy importante la palabra.
cuando hay ayuno, la palabra tiene que ver. Palabra de Dios tiene que ver. Cuando hay vigilia, la palabra de Dios tiene que ver. Porque la palabra en sí es Dios mismo ya hablando a tu corazón. Cuando haya cualquier tipo de evento, la palabra del Señor debe estar en primer lugar. Amén. Amén. Entonces, el tema anterior fue el tema de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué significa la Trinidad? ¿Por qué debemos creer en la Trinidad? ¿Y por qué no está en la Biblia la palabra Trinidad? Y todo eso tema se ha estudiado. Y hoy tenemos un tema interesante. Es un tema que es la doble naturaleza de Jesucristo. ¿Cómo es el tema? La Doble naturaleza de Jesucristo. Hay un tema que es muy importante entender. Aún nosotros tenemos una doble naturaleza. La naturaleza vieja y la naturaleza, gloria a Dios, nueva, del hombre nuevo. Pero en el tema de la doble naturaleza de Jesucristo, hoy vamos a compartir y enseñar este tema. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Entonces, cuando hablamos, gloria a Dios, de la doble naturaleza, gloria a Dios, de Jesucristo, nos referimos, gloria a Dios, a la constitución divina y física que tiene el Señor. El apóstol Pablo, gloria a Dios, nos habla de Jesucristo hombre. Gloria a Dios. Vamos a 1 de Timoteo. El pastor no ha venido Gerson. Pastor, sería bueno que me ayude en esto. Amén. 1 de Timoteo 2:5. Gloria a Dios. Estamos hablando, gloria a Dios, de la doble naturaleza de Jesucristo. Amén. Y cuando nos referimos, gloria a Dios, a la constitución divina y física que tiene el Señor, el apóstol Pablo nos habla de Jesucristo, hombre. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amén. En voz de trompeta. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Jesucristo, hombre. Es decir, que Jesucristo es auténticamente Dios, gloria a Dios, y auténticamente hombre. En otras palabras, gloria a Dios, la palabra Jesucristo es una palabra compuesta, gloria a Dios. Jesús, gloria a Dios, nos demuestra la humanidad, porque Jesucristo vino a través de María, porque el Espíritu Santo llenó a María, y a través, gloria a Dios, de María vino Jesucristo. La palabra Jesucristo es una palabra compuesta, Jesús, que representa la humanidad, y Cristo representa la divinidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Jesucristo, gloria a Dios. Quiero que pongan atención a esto. Es decir, que Jesucristo es auténtico Dios y auténtico hombre. Tanto así que el nombre de Jesucristo, soy repetitivo para que se le quede, que el nombre de Jesucristo es un nombre compuesto que une sus dos naturalezas,
Gloria a Dios. Jesús, hombre, Cristo, Dios. Esto es importante, gloria a Dios. Como hijo de Dios representa a Dios en el mundo humano. Y como hombre nos representa ante Dios. Estamos enseñando la doble naturaleza de Jesucristo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. En los evangelios señala, gloria a Dios, a Jesucristo como Hijo de Dios, aludiendo a su divinidad, y como Hijo de hombre, aludiendo la humanidad. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que nuestro Señor Jesucristo tuvo, gloria a Dios, doble naturaleza. Este es el tema que no entienden los testigos de Jehová. Porque ven el lado humano, pero no ven el lado divino. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque ellos sustentan y hablan con mucha doctrina, gloria a Dios, de que Jesucristo fue creado con un propósito del plan de Dios. Eso es lo que acabo de hablar, no es correcto. Pero ellos creen de esa forma. Jesucristo no fue creado. Jesucristo estuvo antes de la creación. Amén. Y todas las cosas que fue creada fue para Él y por Él. ¿Quién dice amén? Amén. Sí, gloria. Palmas para el Señor. Aleluya. La importancia de entender la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo es para contrarrestar las falsas doctrinas que se está veniendo en estos últimos tiempos. Porque por ahí hay una doctrina que habla y dice que Jesús no es Dios. Y la palabra de la enseñanza de la Trinidad, gloria a Dios, hemos enseñado que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No es que haya tres dioses, sino es un solo Dios, una sola esencia, una sola sustancia. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Es por eso que usted tiene que estar preparado, usted tiene que estar entrenado, porque si usted no entiende estos temas que se está dando, entonces usted será engañado. ¿Por qué será engañado? Porque la palabra misma habla que en estos últimos tiempos apostatarán de la fe, oyendo, ¿qué oyendo? Doctrina, ¿de qué? De demonios. Si usted no se prepara, usted no se entrena, entonces aún los escogidos serán engañados. Como lo estaba manifestando en la anterior enseñanza, gloria a Dios, y es bueno recalcarlo, nosotros no hemos creído en tres manifestaciones de un solo Dios. Nosotros hemos creído en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que el Padre es una persona, que el Hijo es una persona, que el Espíritu Santo es una persona. No es que haya tres dioses, es un solo Dios, una sola esencia y una sola sustancia. Es antibíblico decir que son tres manifestaciones de un solo Dios. ¿Quién vive?
Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palma para el Señor. Por eso este tema de la doble naturaleza de Jesucristo es muy importante que usted lo entienda. Si usted entiende el tema de la Trinidad, va a entender el tema de la doble naturaleza de Jesucristo y no, usted no será engañado. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. En los evangelios señala a Jesucristo como Hijo de Dios, aludiendo a su divinidad, y como Hijo de hombre, aludiendo la humanidad. Vamos a ver el primer punto. Quiero que pongan atención. El primer punto, Hijo de Dios. Cuando se habla del Hijo de Dios, no lo entendamos como si el Padre Jehová haya tenido una esposa divina y producto de ello haya nacido Jesucristo. Como lo está hablando la doctrina Dios Madre. ¿Cuándo han escuchado de esta doctrina Dios Madre? Amén. La doctrina de Dios Madre, ellos hablan, gloria a Dios, de que Jehová tiene su esposa y que por la unión de estos dos dioses vino Jesucristo. Qué tremenda herejía. La importancia de la preparación del entrenamiento en la iglesia los martes, que es formación de doctrina, es para que usted vaya entendiendo, comprendiendo que usted no debe ser engañado, porque va a saber las escrituras. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, estamos dando este ejemplo, gloria a Dios. Muchas veces, cuando se habla del Hijo de Dios, muchas veces lo entendemos como si el Padre Jehová haya tenido una esposa divina y producto de ello haya nacido Cristo. Ese es antibíblico. Es una herejía. Pero sin embargo, hay muchas doctrinas que lo plantean de esa formación. Porque también te hablan del Espíritu Santo, te hablan del Hijo y te hablan del Padre. Como los testigos de Jehová que hablan y dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Que el Espíritu Santo es una energía. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Porque es una persona, pero no es una persona como usted, como yo, sino por los sentimientos y las emociones que tiene, porque piensa, porque tiene una emoción, se contrista, te guía, te enseña. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palma para el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios en el sentido que fue engendrado por el Espíritu Santo para nacer en una forma humana sin que esto anule su divinidad. Quiere decir que Jesucristo fue, gloria a Dios, 100% humano y 100% Dios. Que vive. Yo no sé si lo está entendiendo. Yo no sé si lo está masticando. Pero yo tengo que enseñar la formación de doctrina para que usted no sea engañado. Porque la palabra de Dios dice, aún los escogidos serán engañados.
Porque los herejes van a hablar contigo, van a conversar contigo con la palabra. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Génesis capítulo 1, versículo 26. La palabra del Señor dice, hagamos al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Para esa doctrina, Dios Madre, acá está hablando con la esposa. Pero para nosotros, en el original, está hablando con el Hijo y el Espíritu Santo, consultando en la creación. Es un tema que me gusta el silencio. ¿Sabe por qué me gusta el silencio? Porque estoy entendiendo que ustedes están escuchando bien. Amén. Usted tiene una doble naturaleza también. La naturaleza vieja y la naturaleza nueva. ¿Me está entendiendo? ¿Qué estoy hablando? La vieja mujer, el viejo hombre, y el nuevo hombre. El Señor no quiere que usted camine en la vieja naturaleza. El Señor quiere que usted camine en la nueva naturaleza divina de parte de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. La importancia que nosotros sabemos y conocemos por la palabra, que tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Palmas para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a primera, el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. 1:1. Amén. Con voz de trompeta. Gloria al Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Gloria a Dios. Cristo es el Verbo y es Dios. Versículo 14. Así que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Cristo es el Verbo unigénito, es decir, único en su clase. A partir de su encarnación se le llama Hijo de Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Amén. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 35, con voz de trompeta. Amén. Gloria a Dios. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también Él es santo, ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Qué será llamado? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Gloria a Dios, bendito sea. La frase de Hijo de Dios, cuando se aplica al Señor Jesús, es especial, hermano. Y no general, como es el caso de los ángeles y de los hombres. Jesucristo jamás se le ha llamado un hijo de Dios en el sentido general de la palabra. Él es hijo de Dios en un sentido exclusivo. Palma para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
porque es de origen divino. No responde a una creación, como es el caso de los ángeles. Los ángeles fue una creación. ¿Me está entendiendo? Los ángeles fue creado con los propósitos de alabar a Dios. Y el hombre también fue creado, que aplica también el título de hijo de Dios. Pero el título hijo de Dios respecto a nuestro Señor Jesucristo es exclusivo, hermano. Aleluya. Y no es general como nosotros, porque es divino. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Jesús tenía conciencia de su procedencia divina. Vamos, Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 48, 49. Amén. 48 y 49. Amén. Voz de trompeta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En los negocios de mi padre es necesario estar. En otras palabras, era consciente que realmente era algo divino de parte de Dios y que el Padre lo había enviado a la tierra con propósito. Amén. Gloria a Dios. Porque es necesario estar en los negocios de mi Padre. Amén. Vamos por el Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No sabemos exactamente a qué edad de su niñez tuvo esa conciencia de su divinidad, pero entendemos que fue un proceso como todo niño, que cuando nace no sabe quién es, pero luego toma conciencia de sí mismo. Vamos a Mateo 3:17. Mateo 3:17. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. Con voz de trompeta. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a la cual tengo complacencia. Mira qué tremendo. En lo natural, gloria a Dios. Él se bautizó, gloria a Dios. El Padre habló, gloria a Dios. El Espíritu Santo vino en forma de paloma y lo visualizamos, el Padre, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos para el Señor. El Padre le confirmó su divinidad en el bautismo. En el transcurso de su ministerio hablaba como hijo de Dios. Vamos a San Juan 16:28. Pastor, San Juan 16:28. 6:28. Gloria sea el Señor. Amén. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Gloria a Dios. ¿De dónde salió? Del Padre. Del Padre. Y vuelve Del Padre. al Padre. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Jesucristo se llamó Hijo de Dios en el sentido exclusivo y lo sentenciaron a muerte. Vamos a Mateo. Mateo 26. Mateo 26. Gloria a Dios. Amén. Mateo 26, versículo 69.
al 65. Amén. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo o el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Gloria a Dios. En este pasaje nos da a entender de que Jesús les manifestaba a ellos que en realidad Él era el Dios, que Él era el Mesías, que Él era el enviado, hermano. Vamos aquí en San Juan 19:7. San Juan 19:7. Amén, gloria sea al Señor. San Juan 19:7. 7. Amén. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Amén. ¿Por qué lo querían matar? Porque se hizo hijo de Dios. Porque se hizo hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? En esto significaba admitir la misma naturaleza de Dios. Por esta razón los judíos creían que el Señor Jesús había blasfemado, porque Él manifestaba que Él era hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Tremendo. Mateo 20:28. Hasta ahí estamos hablando lo que corresponde y lo que dice la palabra. Mateo 28. 28. 28. Amén. Amén. Estamos hablando la doble naturaleza de Jesucristo. Mateo 20:28. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, Amén. gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Santo. Hijo de hombre. Ahí representaba su humanidad. No vino a ser servido, vino a servir. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Esta es una frase hebrea que significa Bemadán y que significa un ser que pertenece a la raza humana. Dios también le llama de esta manera al profeta Ezequiel. Escuche, muy importante para los que llegaron tarde. La doble naturaleza divina de parte de Dios, entendamos y comprendamos que la palabra Jesucristo es una palabra compuesta que es derivado Jesús, que representa la humanidad, gloria a Dios, y Cristo representa la divinidad. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y que Jesucristo era 100% humano, pero también era 100% Dios. La importancia de las explicaciones por causa de las doctrinas que en estos últimos tiempos están saliendo a la luz, aduciendo, gloria a Dios, de que Cristo fue creado con un propósito de un plan de salvación. Amén. Y nosotros tenemos que entender que Jesucristo no fue creado. Jesucristo existía antes de la creación. ¿Me está entendiendo? Amén, gloria a Dios. Antes de la creación. Es por eso que cuando usted oye la palabra, escuche primero antes de decir amén.
Porque usted no puede decir amén cuando se habla una herejía, cuando se habla una doctrina errónea. Primero medite lo que uno hable y diga amén cuando es correcto. Palmas para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Jesús nació de la Virgen María y creció como cualquier niño judío, formado en las leyes del Dios, y se dice que ayudó a José, su padre político, en la carpintería. Y al hacerse adulto, se dedicó al ministerio de la predicación. Nuestro Señor Jesús, gloria a Dios, vino a esta tierra, gloria a Dios, a través de una mujer que se llamaba María. Y dicha mujer fue llena del Espíritu Santo y salió gestando y cumplió los 9 meses como cualquier mujer. Y vino en un parto normal. Y fue amamantado por María, y la historia bíblica nos enseña que fue preparado, entrenado, gloria a Dios, en su niñez, de acuerdo a la ley, gloria a Dios, pero a medida que él crecía, tuvo conciencia de que él era el Hijo de Dios y que él no es hijo de Dios como a nosotros en San Juan capítulo 1, 11 y 12 que nos habla respecto que al recibir a Cristo nosotros somos hijos de Dios. No, sino que él es hijo de Dios exclusivo, no general. La importancia de ir entendiendo que Jesucristo vino y estuvo con nosotros, y todo aquel en ese momento lo vio, lo miró y murió en la cruz por nosotros. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Como hombre también compartió nuestras fragilidades humanas. Gloria a Dios. Se cansó como hombre. Tuvo hambre como varón. Tuvo sed como varón. Tuvo frío. Santo Dios. Es por eso que nosotros hoy en esta enseñanza estamos hablando de la doble naturaleza de Jesucristo. Como hombre, era como usted. Usted tiene hambre. Usted tenía sed. Usted tiene algunas necesidades. Llegar a la casa, cenar. De igual manera, en el lado humano, Jesús pasaba como pasábamos nosotros. Es por eso que Él nos entiende, porque pasó muchas cosas. Pero, como le vuelvo a decir, la palabra Jesucristo es una palabra compuesta, que es derivado. Jesús, el lado humano. Cristo, el lado divino. Cuando en las profecías del Antiguo Testamento hablaban respecto del Mesías que ha de venir, el Mesías había venido, pero a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. ¿Me están entendiendo?
Amén. La importancia de ir entendiendo que la gracia, la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, el Señor tomó un pueblo que no era su pueblo. El olivo es Israel y nosotros fuimos injertados al olivo por amor, por misericordia y por compasión. Y si has aceptado a Jesucristo como único Señor y Salvador, tú tienes salvación y vida eterna para siempre, en el nombre de Jesús. Palmas para el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Así también como Hijo de Hombre murió en una cruz para dar su vida en rescate de muchos. Luego resucitó con el mismo cuerpo de la tumba y regresará a la tierra como Dios hombre. Jesús, como Hijo de Hombre, no anuló su divinidad. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos 2, 5 al 10. Marcos 2, 5, 10. Marcos capítulo 2, del 5 al 10. Si algún hermano lo encontró, lo va a leer. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Gloria a Dios. Como tal, perdonó los pecados. Gloria a Dios. Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. Willy, si ya lo tienes. Mateo 18, 19. Mateo 18, 20. A 18, 20. Amén. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Él es omnipresente. Está diciendo donde hay uno o dos, Él está en el medio. Estés donde estés, Él está ahí. En ese lugar está. La importancia de ir entendiendo lo que el Señor hoy nos habla y nos dice. Prometió resucitar a los creyentes en Él. Se proclamó como el juez de todos los hombres. San Juan 5:22. Willy, si lo encontraste, lee la palabra en el amor de Dios. Porque la palabra misma es medicina para tu cuerpo. Amén. 22. Amén. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. ¿A quién le dio todo el juicio? Al Hijo. El Hijo. Al Hijo. Cuando nuestro Señor Jesús vino la primera vez, vino como Salvador. Pero cuando venga, viene como juez. Amén. Ya no viene a salvar a nadie. Si tú tienes a Cristo
y has dispuesto tu corazón y te has arrepentido, el Señor te lleva. Pero cuando Él venga con los santos, viene a juzgar a las naciones. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Como hijo de hombre, fue un ser perfecto. Jesús predicó el arrepentimiento sin que el propio Señor necesitase de arrepentimiento. Ningún maestro podía hablar de arrepentimiento sin que él mismo se incluyera en esa necesidad. Pero sin embargo Jesús, como Hijo de Dios, hablaba del arrepentimiento porque era hombre y un ser perfecto. Él no tenía de qué arrepentirse porque era varón sin pecado. Amén. Pero sin embargo los maestros de aquella época, cuando hablaban del arrepentimiento, tenían que ellos mismos primero arrepentirse. Pero en Jesús era diferente porque Él era el Hijo de Dios, cumpliendo su ministerio aquí en la tierra. Palmas para el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Gerson, Willy. Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo 15. No se equivoquen. 1:15. Amén. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén, gloria a Dios. Reafirmando cuando se habla del arrepentimiento, nuestro Señor no tenía nada que arrepentirse, pero sin embargo, los maestros de esa época, cuando hablaban el tema del arrepentimiento, primeramente ellos se tenían que arrepentir. Pero en el caso del Hijo de Dios, no, porque era varón perfecto. Fue el único que pudo desafiar a que alguien lo señale con su falta. Juan 8:46. Willy, Gerson, participe. Juan 8. 46. Amén. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién de vosotros, en otras palabras, está diciendo que yo tengo pecado? No. Fue el único que pudo desafiar a que alguien lo señale su falta. Y Jesucristo no tenía ninguna falta y ningún pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 23. 2, 22 al 23. Amén. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén, gloria a Dios. Los discípulos del Señor dieron testimonio de su santidad absoluta. Muchas veces un hombre duda de otro hombre. No es así con el Señor Jesús. Aunque fue hombre, pero sin pecado. Estamos hablando de su naturaleza humana. Gloria a Dios. El Mesías prometido restaurará todas las cosas. ¿Qué significa la palabra Mesías? Gloria a Dios. La palabra Mesías en el original significa Cristo. En el griego significa ungido. El Antiguo Testamento señala a muchas profecías del Mesías, mientras que el Nuevo Testamento son señales de cumplimiento de ella. Pero el pueblo de Israel no reconocían a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el ungido. Pero sin embargo, gloria a Dios, el Mesías ya había llegado. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Capítulo 7. Versículos 12 al 16. Amén. ¿Lo puede leer? Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y Amén. será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús era el Mesías Santo. prometido. Amén. Lo que significa que él era de la misma simiente de David. Tenía que ser sangre real para llegar a ser rey de los judíos. Por el lado de José. Mateo capítulo 1, versículo 6. Mateo capítulo 1, versículo 6. Willy, Gerson, para avanzar. Gloria a Dios. 1 verso 6, Mateo. Dice, Isaías engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Amén. Versículo 16. Verso 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por el lado de María, de sangre. Vamos Lucas 3:23. Lucas 3:23. Estamos en enseñanza. Lucas 3:23. Willy, Gerson, no te duermas. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Amén, gloria a Dios. ¿Y el 32? El 32 dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Gloria a Dios. El Hijo del Hombre, como el Mesías,
había prometido. Lucas 18:38. 18. Lucas 18:38. Lucas 18:38. Gloria a Dios. Amén. Dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Dios. Los judíos esperaban la venida del Mesías, que era la manifestación del Dios mismo en la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios. Hechos 1 verso 6, ¿no? Amén, 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 amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? 1:6. Amén. Gloria a Dios. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. San Juan capítulo 1, versículo 41. San Juan capítulo 1, versículo 41. Gerson. Amén. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, es traducido, es el Cristo. Amén, gloria a Dios. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. San Juan 4:25. San Juan 4:25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Estamos viendo la humanidad de Cristo, cómo vino Cristo. Estamos viendo respecto de la humanidad, estamos viendo de que solo Dios perdona pecado. Amén. Estamos viendo que en ese momento el paralítico, gloria a Dios, reconoce a Jesús como Dios y perdonó los pecados. Y estamos viendo la doble naturaleza de Jesús. Jesús es una palabra, gloria a Dios, refiriéndose a la humanidad. Jesucristo refiriéndose a la divinidad, gloria a Dios. Porque esta palabra es una palabra compuesta, entendiendo y comprendiendo el lado divino, porque Jesucristo fue hombre 100% y Jesucristo fue 100% Dios. Para poder ir entendiendo la doctrina teológicamente bíblica, es que debemos comprender, entender esta enseñanza para que cada uno de los que estamos aquí no seamos engañados, no seamos realmente avergonzados. Por eso es muy importante que se llene de la palabra, oiga la palabra, aplique su vida. Lo poco que escucha va aplicando, viva la palabra. La importancia que el Señor nos habla, que el reino del Mesías será primero en la tierra por 1000 años. Esta es una profecía en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios, Jesús confirmó un reino a sus discípulos. Los judíos esperaban ese reino que traería paz, justicia social, bendición divina. Gloria a Dios, será en un futuro glorioso. ¿Quién vive? Cristo, ¿Quién vive? Cristo, A su nombre. gloria a Dios, A su nombre. gloria a Dios, A su nombre. gloria a Dios. La doble naturaleza de Jesucristo. Cuando hablamos de la doble naturaleza de Jesucristo nos referimos a la constitución divina y física que tiene el Señor.
El apóstol Pablo, gloria a Dios, bendito sea su nombre, nos habla de Jesucristo hombre. Es decir, que Jesucristo es auténtico Dios y auténtico hombre. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Bendito sea su nombre. Por eso es muy importante, hermano, que usted venga, hermano, los días martes, hermano. Vengan los martes. Eso es muy importante. Entender, comprender, gloria a Dios, estas enseñanzas, hermano. En la próxima vamos a traer los oficios de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cuál fue los oficios que Él cumplió durante el proceso de la formación doctrinaria, hermano? Entonces, tenemos que venir a las enseñanzas, hermano. Porque hay mucha doctrina que se están levantando, hermano. Se están levantando muy fuerte. Por eso en las iglesias que tienen doctrina de demonios están creciendo. Y la Iglesia Católica Están creciendo. Y la palabra dice que aún los escogidos serán engañados. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Y que el Señor los guarde y los cuide en el amor y en la gracia. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Vamos no a despedirnos, pero sí a disponer nuestro corazón. Amén. Levantemos nuestras manos ahí con un corazón disponible, porque todos necesitamos del Señor. Amén. Levante la mano con todo su corazón y les vamos a decir gracias por esta enseñanza, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Ven hoy, Señor. Ven en este día. Ven, Señor, aquí, porque hay una palabra para los que están aquí, Señor. Bendito sea tu nombre. Sí, Señor. Santo eres Dios. Ven, Señor. Desciende este lugar. Activa el fuego en ellos, Señor. Siga orando, hermano. Porque vienen cosas muy difíciles. Vienen problemas, circunstancias en tu vida personal. Porque no estamos orando como corresponde. Solamente te pido, Señor, en esta noche, que tenga misericordia y compasión por cada uno de los que estamos aquí. Oh Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Siga orando. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Tu
Señor, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande tu fidelidad. Restáurame, Señor, renuévame, Señor. Restaura mi vida, renueva mi alma, Señor. Yo necesito más de ti, Señor. Lléname cada día, cada momento, cada instante, Señor. Porque muchas veces nosotros pecamos. Pero hoy venimos delante de tu presencia para que tú nos laves, tú nos limpies, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice, Señor, que tú eres justo fiel para perdonarnos, lavarnos, limpiarnos, Señor. Yo estoy aquí delante de tu presencia con cada uno de mis hermanos, Señor, y con cada uno de los líderes de esta iglesia, Señor, para pedirte misericordia, compasión, Padre Santo. Restáurame, Señor, renuévame, Señor. Gracias por todo, Señor, por lo que tú haces, Señor. Gracias por lo que tú me das, Señor. Gracias por el aire que yo respiro. Gracias por todo, Señor. ¿Cómo no darte gracias? En el nombre poderoso de Jesús. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo quisiera que me lleves junto a ti. Yo quisiera que me lleves junto a ti. Pero hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Gracias, Señor. Solamente una gota de tu sangre bastará para limpiar mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Levantemos nuestras manos y démosle glorias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios lo bendiga, lo espero el próximo martes. Bendiciones. Gracias por este video y invitamos a que vean el canal de YouTube en Palabra de Vida del Pastor Antonio Benítez, que están todos los videos. Agradecemos su comprensión y que sea de bendición para sus vidas. Que Dios me lo bendiga grandemente.